Hola, soy David, esto es Geografía en Corto. En este video resolveré las preguntas de geografía que vienen en el examen de admisión San Marcos 2019-2 el día 10 de marzo. Primera pregunta. La morfología del territorio peruano presenta fuertes contrastes y una gran diversidad de formaciones, desde la plataforma submarina hasta las alturas de los Andes. De acuerdo con ello, indique cuál de las siguientes afirmaciones sobre el relieve submarino es correcta. Supongo que ya eligieron una alternativa. Para mí, el equipo de producción, la alternativa es la letra A. Demuéstrenlo pues, imbéciles, demuéstrenlo. Claro que, te lo demuestro con un gráfico. Este es un gráfico del relieve submarino peruano. Tenemos el zócalo, el talud continental, las fosas. El zócalo continental, en este caso, que va de 0 metros hasta los 200 metros, es también llamado plataforma continental. Es un relieve que, como ven acá, tiene escasa pendiente, es decir, no es tan empinado. Este es un relieve importante debido a que en algunas partes del zócalo peruano se extrae petróleo, y sobre el zócalo está la mayor cantidad de especies hidrobiológicas. El segundo relieve es el talud que va de los 200 metros hasta los 4000 metros de profundidad. Como se dan cuenta, el talud tiene más pendiente. Incluso en el talud encontramos cañones submarinos en la cual a veces hay deslizamientos. Y más al fondo, a más profundidad, encontramos los relieves llamados fosas. En el caso del Perú, presenta dos fosas, que son la fosa central y la fosa del sur, o también llamada la fosa de Tacna, que llega incluso hasta Chile. Esta fosa peruana en realidad sería una, pero está dividida por la dorsal de Nazca, que es a partir del departamento de Ica y se proyecta hasta la isla de Pascua. El zócalo continental presenta diferentes anchos. Ejemplo, este es el ancho en este gráfico. Sin embargo, en otras partes del Perú, como en Chimbote, el ancho puede llegar a medir más de 100 kilómetros. Y en otros lugares del Perú, como por ejemplo en la zona de Arequipa, el ancho tiene menos de 5 kilómetros. La alternativa B menciona que el mayor ancho del zócalo está en el norte. Esto es falso. Como hace un rato lo mencioné, el mayor ancho del zócalo está en Chimbote, en el departamento de Ancash, y esto sería el sector central. Y también menciona que los tablazos hacen que el zócalo sea más amplio, pero eso no es verdad. Un tablazo se define como un relieve que está en proceso de levantamiento epirogénico. Encontramos, por ejemplo, en la zona de Tumbes, en la zona de Piura, incluso en la zona de Ica. Ahora, como los tablazos están en levantamiento, hace que el zócalo sea más angosto. ¿Por qué? Porque el tablazo o terraza marina es el zócalo que se ha ido levantando a lo largo de millones de años y ahora está en la parte continental. La alternativa C menciona el talud continental, que ya hablamos de él. El talud continental es esta zona que va debajo del zócalo. Ahora, junto con el zócalo, eso constituye una parte de la corteza que se llama cial, y ahí debajo del talud ya es otra parte de la corteza que se considera como cima. La alternativa D menciona que hay una fosa denominada fosa peruano-chilena. Eso sí es verdad. Esa fosa está frente a Tacna, no está frente a Matarani como dice en la clave. Matarani queda en realidad en Arequipa. Entonces esta fosa está en Tacna y se proyecta hasta el norte de Chile, en Arica. Es una fosa bien profunda, su máxima profundidad no supera los 7 kilómetros, a diferencia de la fosa central que es menos profunda. Y la última alternativa menciona a la dorsal de Nazca. La dorsal de Nazca se ubica a 150 kilómetros al frente de Ica y de ahí se proyecta hasta la isla Pascua, que está en Oceanía. Esta isla le pertenece a Chile. Sin embargo, no se proyecta, no termina en la isla Galápagos. Esta isla o este conjunto de islas se ubica en el país de Ecuador. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra A. Otra pregunta. El Perú se caracteriza por poseer una gran variedad climática, a pesar de que por su ubicación latitudinal debería tener un clima cálido, húmedo y lluvioso. La presencia de algunos factores ha terminado por modificar la condición climática del país. De acuerdo con la clasificación adaptada por Javier Pulgar Vidal, ¿cuál de las siguientes afirmaciones caracteriza correctamente el tipo climático descrito? La alternativa A, como pueden leerlo ahí acá abajo, menciona que el clima de la costa norte es tropical, pero eso no es verdad. El clima de la costa norte es semitropical. El clima de la Chala en realidad presenta singularidades únicas en el mundo. Es decir, la ubicación de la Chala, que es en la zona tropical, debería tener ciertas características como se ve ahí en el cuadro. Sin embargo, la Chala presenta otro tipo de características. Esa lo hace muy especial. De acuerdo al libro de Pulgar Vidal, que acá lo tengo,
que es Las 8 regiones naturales del Perú, que fue autografiado por nadie, menciona lo siguiente: por todo lo expuesto, no es posible seguir sosteniendo, como varios autores lo han sugerido y expresado, que el clima de la costa es semitropical o subtropical. En realidad es un clima sui generis, es decir, único en su género, que no podemos ni debemos tratar de acomodar dentro de ninguna de las pautas o cuadros de los climas mundiales, ni tampoco de los climas americanos. Es decir, para Pulgar Vidal, el clima semitropical y subtropical en realidad no debería aplicarse. Sin embargo, otro autor llamado Carlos Peña-Herrera del Águila, que es un geógrafo de San Marcos, sí menciona estos climas, para la costa norte semitropical y para la costa centro y sur subtropical. La alternativa B menciona que el clima de la costa centro y sur es semitropical. El clima de la costa centro y sur es subtropical. Esta característica se manifiesta con nubosidad casi a lo largo del año, días asoleados, pocas precipitaciones, generando apenas lloviznas o galúas invernales. En la alternativa C menciona que la yunga marítima está en el flanco oriental, pero no, la yunga marítima se ubica en el flanco occidental. Hay dos tipos de yungas. Hay una yunga marítima, que es la occidental, por ejemplo si están en Chosica o Lunahuaná, y hay una yunga fluvial, por ejemplo si se ubican en las zonas de la cuenca del Huallaga, del Urubamba, del Mantaro, del río Apurímac, entre otros ríos. La diferencia entre las yungas es que la yunga marítima es más calurosa y menos lluviosa que la yunga fluvial. En la alternativa D menciona que la humedad en Lima es baja, pero no, la humedad en Lima es muy alta, tanto así que, como pueden ver acá en el reporte periodístico, la humedad puede llegar hasta el 100% durante la época de invierno, y esto genera a veces que haya garúa, y esto es producto porque al frente tenemos un mar que es frío y debido a la corriente peruana y al fenómeno de afloramiento. Y en la última alternativa mencionan que la región Quechua se ubica entre 2.300 metros y 3.500 metros. Eso sí es correcto. La región Quechua presenta un clima templado, eso también es correcto. La palabra quechua o el término quechua se empleaba en el antiguo Perú para designar a las tierras que poseían ese tipo de clima. Su clima es templado seco, en la cual hay lluvias principalmente en la estación de verano. Ahora, en la región Quechua, como muchas otras regiones de la sierra peruana, como la Suni, como la Puna o la Janca, existe contrastes térmicos entre el día y la noche o en el mismo día incluso, y esto es porque a mayor altitud encontramos menor humedad. La humedad es importante porque retiene calor. Les doy un ejemplo. Si ustedes van a la sierra o han ido a la sierra, van a tener contrastes térmicos en el mismo día. Cuando están directamente al sol, sienten mucho calor, pero inmediatamente a unos pasos se encuentran en la sombra, van a sentir mucho frío. Esto es justamente porque la falta de humedad no atrapa calor. En cambio acá en Lima, cuando están en la sombra o directamente al sol, igual van a sentir el mismo calor, el mismo bochorno. Por lo tanto, la alternativa es la letra E. Otra pregunta. Respecto de las causas del actual cambio climático, determina el valor de verdad de las fuentes de emisión de los siguientes gases en la atmósfera. La alternativa 1 menciona que los gases de efecto invernadero han contribuido con el cambio climático. Eso es verdad. Sin embargo, esta contribución no es de manera natural. De manera natural, emisiones de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, estarían en las erupciones volcánicas. Y esto no se ha incrementado en las últimas décadas. Así que la principal causa de emisión de gases de efecto invernadero es por causa humana, y esta es principalmente por la quema de combustible fósil, ya sea petróleo o carbón. En la alternativa 2 se menciona el óxido nitroso. Este gas es utilizado por los dentistas. Este gas es más conocido como el gas de la risa. Últimamente se ha descubierto que el óxido nitroso es uno de los causantes de la destrucción de la capa de ozono, junto con los CFC. Las emisiones de óxido nitroso lo encontramos en los motores de cohetes o los autos, o incluso también es aplicado en fertilizantes nitrogenados que son aplicados para agricultura. El óxido nitroso tiene hasta 298 veces la capacidad de absorción que el dióxido de carbono. En la alternativa 3 se menciona al dióxido de carbono como el responsable del cambio climático. Eso es verdad.
El dióxido de carbono se encuentra en emisiones como por ejemplo en las industrias que trabajan con petróleo o las industrias que trabajan con carbón, en la emisión de los automóviles que trabajan con esos hidrocarburos o incluso también la deforestación, ya que al eliminar los bosques, que es el principal sumidero de carbono, eso contribuye a que haya más dióxido de carbono en nuestra atmósfera. Entonces el calentamiento global es igual al cambio climático. El calentamiento global no es lo mismo que cambio climático. El calentamiento global consiste en la elevación o incremento de la temperatura en la Tierra, causado principalmente por los gases de efecto invernadero, entre ellos el dióxido de carbono. En cambio, el cambio climático no solamente es cambios de temperatura, sino también hay humedad, presión atmosférica, precipitación, nubosidad y los vientos, es decir, el calentamiento global es una manifestación del cambio climático. En el año de 1966, la Organización Meteorológica Mundial propone el término de cambio climático, en la cual la define como la variabilidad climática en un rango o escala mayor o superior a 10 años, independientemente si la causa era humana o la causa era natural. Sin embargo, en la década de los 70, el cambio climático ya fue más asociado a las causas humanas o antropogénicas, debido a que era el principal responsable. Y la última alternativa menciona el metano. El metano es un gas de efecto invernadero que también contribuye al cambio climático. El metano absorbe incluso más calor que el dióxido de carbono. Las principales fuentes de metano son las heces de las vacas. De acuerdo a la FAO, en el año 2006, el ganado genera más gases de efecto invernadero medidos en equivalentes de dióxido de carbono que todo el transporte, por eso a consumir menos carne de res. Otra fuente de metano son los campos de cultivo de arroz, donde tiene un entorno similar a los pantanos. Estos emiten 100 millones de toneladas de metro cúbico por año, por eso también a consumir menos arroz en nuestra dieta. Por lo tanto, la alternativa es la C, falso, verdadero, verdadero, verdadero. Penúltima. Los santuarios históricos corresponden a las áreas que, además de proteger espacios, contienen valores naturales importantes y constituyen el entorno de ámbitos del patrimonio monumental arqueológico del país o lugares donde se han desarrollado hechos históricos sobresalientes. Algunos ejemplos de áreas de esta categoría son: un santuario histórico es un área natural protegida, tiene carácter intangible. Eso significa que las actividades económicas casi son restringidas, con excepción del turismo. Un santuario histórico se define como aquella área que protege espacios naturales donde ocurrieron eventos importantes para la historia del Perú. Actualmente existen 4 santuarios históricos. Uno, por ejemplo, es el Santuario Histórico de Chacamarca, que se ubica en Junín, en la cual ahí se llevó a cabo la batalla de Junín, un 6 de agosto de 1824, donde se enfrentaron realistas y patriotas. Otro santuario histórico es Las Pampas de Ayacucho, que ubicado en Ayacucho, donde se llevó a cabo la batalla de Ayacucho, en la cual se enfrentaron patriotas y realistas. Otro santuario histórico más conocido y bien turístico es Machu Picchu, que se ubica en el departamento de Cusco, en la provincia de Urubamba. Aparte del complejo arqueológico que encontramos ahí, también encontramos 2 especies en peligro de extinción: el ave nacional, si ya sé lo que están pensando, el garito de las rocas, y el único oso de América del Sur, el único oso del Perú, el único oso del hemisferio sur, es decir, el oso anteojos. Y el otro es el santuario histórico del Bosque de Poma, que se ubica en el departamento de Lambayeque, en la provincia de Ferreñafe. Es parte de la ecorregión del bosque seco ecuatorial. Ahí encontramos 36 pirámides y un montón de huacas, de las cuales en una de ellas fue encontrada el famoso Señor de Sicán, que le pertenece a la cultura Sicán. Entonces la alternativa es la letra C, Machu Picchu y Pampa de Ayacucho. Las otras alternativas, en la cual ustedes pueden leer, menciona lo siguiente: Pacaya Samiria es una reserva nacional, Tambopata es una reserva nacional, Nor Yauyos Cochas es una reserva paisajística, la subcuenca del Cotahuasi es una reserva paisajística, los pantanos de Villa en Chorrillos es un refugio de vida silvestre, la Quipampa, que queda en Lambayeque, es también un refugio de vida silvestre, el Manu es un parque nacional y el Huascarán es un parque nacional. Última. Con el fin de paliar las necesidades básicas de las familias de la población en extrema pobreza,
el Estado peruano impulsa distintos programas asistencialistas. Uno de ellos, de incentivo pecuniario, se denomina... Primero tenemos que definir lo que es pobreza. La pregunta se refiere a pobreza monetaria. Esta es definida como aquellas personas que no ganan lo suficiente como para adquirir una canasta de consumo mínima aceptable. En el año 2017, la cifra estaba en aquellas personas que ganan menos de 338 soles al mes. Y la pobreza extrema, en el año 2017, se consideraba aquellas personas que ganan menos de 183 soles al mes. En el año 2017, la pobreza monetaria llegó a una cifra de 21.7%. Esto es un equivalente a 7 millones de habitantes. Mientras que en ese año, la pobreza extrema llegó a 3.8%. Ahora, esta cifra no la tomen como una cifra muy pequeña. Ese 3.8% en realidad corresponde a más de 1 millón de personas. Es decir, más de 1 billón de personas peruanas ganan menos de 6 soles por día. Es por esta razón que el Estado peruano, a través de ministerios, en este caso el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, o MIDIS, impulsó en el gobierno de Ollanta Moisés Humala-Tazo el programa Juntos. Es un programa en el cual incentiva de manera monetaria o pecuniaria a las familias más pobres. Le da 200 soles cada 2 meses. Pero no solamente eso, sino también apoya en temas como la salud, en temas como la educación y la nutrición. Por lo tanto, la alternativa sería la D, el programa Juntos. Bien, hasta ahí el video del día de hoy. Si te gustó, regálame un like o suscríbete porque estaré subiendo más videos de temáticas geográficas como también resolución de exámenes de admisión. El próximo es de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Un saludo muy especial para Luis Ragnar, para Gustavo Mejía, para Gustavo Lania, así como también para mis alumnos que ingresaron en el último examen de admisión de San Marcos. Adiós.